29 de junio de 1997. Un partido que pasaría a los anales de la historia del club. Un partido que demostraría por qué el fútbol en algunas ocasiones puede llegar a ser tan grande. Pero sobre todo, un partido mágico, en un lugar memorable. El Estadio de las Esarres se encargaría de vivir el primer ascenso del Elche Club de Fútbol desde la Segunda División B a la Segunda División A. Porque a veces todo parece imposible hasta que se hace realidad. Hoy, Somos de Primera presenta El Milagro de Baracaldo. Tenemos que viajar hasta la temporada 1990-1991, donde el Elche Club de Fútbol, después de años de gloria en la cúspide del fútbol español y debido a una serie de malos resultados deportivos, certificaría su primer descenso a la Segunda División B. Un año plagado de malas noticias donde los de Gustavo Silva terminaron abdicando y confirmando de forma matemática el descenso en tierras vascas frente al Bilbao Athletic. Curiosamente, el mismo equipo con el que se había conseguido ascender a Primera División en años anteriores. Solamente acababa de empezar uno de los mayores declives de la historia franjiverde. El plano deportivo pasaría a un segundo plano, adquiriendo mayor importancia la viabilidad y continuidad del club. Fue precisamente en estos momentos cuando tuvieron que aparecer al rescate a algunos personajes ilustres, que con sus actos consiguieron que nunca se apagara esa llama ilicitana, destacando sobre todo al señor Diego Quiles o el propio Sisto Marco y sus emocionantes palabras en el año 1994, y que a día de hoy sin ninguna duda siguen estando muy presentes. Y yo voy al presidente de la Diputación, yo le meto usted en los cojones esto que no me sirve. Al presidente de la Diputación, ¿comprende? A mi pueblo es muy serio, mi pueblo es una palabra muy seria, Elche es una palabra muy seria históricamente, desde el Neolítico. Elche no se fundó ahora. No te emociones, tranquilízate. Tranquilízate, que sabemos... Aquí pasó Amílcar Barca, César Augusto, infinidad de personajes que están en otro planeta. Elche no es de hoy. Que el que no se siente ilicitano, que se muere y que se vaya. Después de aquel primer descenso a la Segunda División B, parecía que el Elche Club de Fútbol nunca podría salir de aquel pozo tan profundo. Un pozo resumido en 6 temporadas de impotencia y sobre todo malos resultados, donde cabe destacar la derrota en Leganés por 3-0 que nos privó del ascenso, o el peor registro clasificatorio de la historia del club en Segunda B, quedando en 12º lugar. Pero por fin llegaríamos a aquella mágica e inolvidable temporada de 1996-1997. Una temporada que empezaría con serios altibajos y sobre todo con un baile de entrenadores importantes, ya que hasta 3 caras nuevas vio el Martínez Valero sentarse en el banquillo. El primero de ellos sería el polémico Fabri. Solamente duraría 14 jornadas y sería destituido tras caer derrotado 4-1 frente al Hospitalet y afirmar en rueda de prensa que si la afición buscaba espectáculo se fueran a los toros. El segundo elegido sería Marcial Pina, viejo conocido de la parroquia franjiverde, pero que correría la misma suerte que Fabri, siendo sustituido en la jornada 33 tras caer derrotado en casa 0-3, curiosamente contra el Hospitalet de nuevo. El conjunto ilicitano se estaba introduciendo en un túnel cada vez más negro, pero a la tercera iría la vencida, ya que la contratación de Ciriaco Cano supondría una bocanada de aire fresco dentro de la plantilla. Una plantilla con bastante talento y con jugadores como Claudio, Eloy, Iru o el propio Cusar. Conseguirían terminar como segundos clasificados y quedarían emparejados en el Grupo A de la liguilla de ascenso a la Segunda División A, con el Córdoba, Baracaldo y Deportivo de La Coruña B. Antiguamente el ascenso se conseguía mediante una liguilla de 4 equipos y no mediante rondas eliminatorias como en la actualidad. En la primera jornada de aquella nueva liguilla, el Elche Club de Fútbol se enfrentaría al favorito del grupo, al Córdoba en el Nuevo Arcángel. Un partido muy disputado y que terminaría con empate a 0 y todo por decidir. En la segunda jornada y frente al Deportivo B, los de Ciriaco Cano darían un golpe sobre la mesa tras imponerse por 2-1 al filial gallego en el Martínez Valero. Pero este gran inicio sería tan solo un espejismo, ya que las 2 siguientes jornadas se obtendrían 2 pésimos resultados.
Primero cayendo derrotados 2-0 en Riazor y posteriormente no pudiendo pasar del empate en nuestro feudo frente al Córdoba. Un partido que siempre será muy recordado por los más de 10.000 aficionados andaluces que llenaron las gradas del Martínez Valero, siendo hasta la fecha el mayor desplazamiento masivo de la historia de Segunda B por una afición visitante. Tan solo quedaban 2 jornadas y al conjunto ilicitano solo le servía ganar ambos encuentros y esperar resultados favorables por parte de sus contrincantes. El primero de ellos se conseguiría ganar con bastante holgura tras derrotar al Baracaldo por 4-0 en casa, pero el resultado del otro encuentro no sería nada favorable para los intereses franjiverdes, ya que el Deportivo de La Coruña B daba la sorpresa y se imponía en el Nuevo Arcángel por 1-4. De esta forma nos plantábamos en la última jornada y el Elche Club de Fútbol necesitaba un milagro o la carambola perfecta para convertirse en equipo de segunda división. Solo servía ganar en Baracaldo y esperar que el Deportivo B no ganara o el Córdoba no venciera por más de 2 goles. Francamente parecía muy complicado, pero la afición ilicitana no iba a fallar a su equipo, ya que más de 1.500 aficionados franjiverdes asistirían a la Sesarre llenos de ilusión y optimismo por presenciar un nuevo ascenso. El encuentro comenzaría de la mejor manera posible, ya que Enric Cuixart adelantaría al Elche Club de Fútbol en el minuto 3, tras un rechace dentro del área que el ariete catalán no desaprovecharía. A día de hoy sigue siendo imposible no emocionarse con aquella mítica celebración con los brazos en alto. Pero poco tardaría en llegar el primer contratiempo del partido. Dani Marín era expulsado y el conjunto ilicitano debería aguantar con uno menos parte de la primera parte y la segunda completa. Al menos las noticias que llegaban desde Riazor eran buenas, seguía el empate a 0 y el Elche Club de Fútbol era virtualmente equipo de segunda división. En la segunda parte esas mismas noticias mejoraron tras el gol de Quero a favor del Córdoba en el minuto 60. Ahora tanto el Deportivo de La Coruña B como el Córdoba le hacía falta 2 goles para arrebatarle el ascenso a los ilicitanos. Pero claro, el Elche todavía tenía que lidiar con un Baracaldo que no pondría las cosas nada fáciles y menos en su campo. Pero esta vez le tocaba al Elche, nos tocaba volver a sentirnos importantes y quitarnos de una vez por todas esos fantasmas del pasado. El Elche Club de Fútbol conseguiría aguantar los segundos 45 minutos tras un colosal Pachiviru y una afición entregada que no paró de animar ni un segundo. El Córdoba terminaría ganando 0-1 al Deportivo de La Coruña B, pero sería un resultado insuficiente y convertiría al Elche Club de Fútbol en nuevo equipo de segunda división. Para muchos, aquel mítico ascenso en Baracaldo fue mucho más que un simple éxito deportivo. La afición ilicitana inundó las calles de la ciudad y todas esas lágrimas de tristeza se convirtieron en lágrimas de felicidad. Esto ha sido un mini documental de Somos de Primera para recordar aquel 29 de junio de 1997. Un ascenso histórico, un momento único que jamás podremos olvidar y que siempre debemos mantener en el recuerdo. Aquel Enric Cuixart con los brazos en alto ya es un hito en la historia franjiverde, porque recordar, siempre hay algo por lo que luchar, por lo que tener ilusión y a veces hasta las situaciones más adversas se pueden hacer realidad. Esto ha sido El Milagro de Baracaldo.